Seguimos para Shat Masé, capítulo 34. El Eterno habló a Moshe para decir: ordena a los hijos de Israel y diles: cuando ustedes entren a la tierra de Canaán, esta es la región que les caerá como patrimonio, la tierra de Canaán, según sus fronteras. Puesto que hay muchos mandamientos que son practicados en la tierra de Israel que no son practicados fuera de la tierra de Israel, era necesario que la Torá escribiese los linderos de sus fronteras en sus lados alrededor, a fin de decirte que a partir de estas fronteras hacia el interior estos mandamientos se aplican. Todo lo que tiene que ver con Masrot, el diezmo del campo y todo ese. Entonces, todo es muy importante saber cuáles son los límites para saber de qué de Oraita. Pero incluso que los Jajamim, los de orden rabínico, también en las Gulot, lo que es los límites de la tierra de Israel, para el otro lado, que incluso que no tenía la Kedusha, la santidad del pueblo de Israel, pero con todo y eso, ellos colocaron, ordenaron que también de ahí se hacían también Maasrot, también de ahí se hacía diezmo y todo lo que tenía que hacerse como en el pueblo, en la tierra de Israel. Que les caerá, dice, debido a que la Torá de Israel sería repartida por sorteo. La repartición se expresa en términos de caída. Y Midrash Agadi confirma que aquí el sorteo es expresado como caída porque el santo bendito hizo caer a los ángeles tutelares de los 7 naciones de Canaán, del cielo, subyugándolos ante Moshe y diciéndole: mira, ellos ya no tienen poder para oponerse a Israel. ¿Okay? Según este Midrash, la expresión la tierra les caerá literalmente se refiere a que no a la tierra misma, sino a las fuerzas espirituales que Dios había puesto para proteger a sus habitantes originales. Del lado sur será para ustedes, dice, del lado sur será para ustedes, desde el desierto de Sin, del lado de Edom, y la frontera sur será para ustedes de la punta del mar, del Sal hacia el oeste. Dice aquí que está junto al país de Edom, donde allí comienza el extremo sudeste del territorio de las 9 tribus. ¿De qué modo? 3 territorios están situados al sur de la tierra de Israel, uno junto con el otro. Una parte de la tierra de Mitzrayim, la tierra de Edom en su totalidad y la tierra de Moab en su totalidad. La tierra de Mitzrayim está situada en el extremo sudoeste de Israel, como se declara en esta misma sección, que el lado sur de la tierra de Israel se extenderá desde el Hetzmon hasta la corriente de Mitzrayim, y sus remates serán el mar. Ahora bien, en la corriente de Mitzrayim corría a lo largo de toda la superficie de Mitzrayim, como se declara es Shihor, que está frente a Mitzrayim, separando la tierra de Mitzrayim de la tierra de Israel. Por su parte, la tierra de Edom se halla junto a ella del lado este, y la tierra de Moab está junto a la tierra de Edom, al final del lado sur de la tierra de Israel, al este. Y cuando los hijos de Israel salieron de Mitzrayim, si el Santo Bendito hubiera querido apresurar su entrada a la tierra de Israel, se los hubiera hecho atravesar el Nilo del lado norte, llegando así directamente a la tierra de Israel, pero no lo hizo así, y a eso se refirió a lo que se declara: el Eterno no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, pues ellos habitaban junto al mar Mediterráneo, en el lado oeste de la tierra de Canaán, como se declara que con respecto a los filisteos, habitantes de la costa marítima, el pueblo de los Queretín. Pero Dios no los condujo por esa ruta, sino que los hizo dar un rodeo sacándolos por la ruta del sur que Mitzrayim hacía hacia el desierto. Este es el desierto que el profeta Ezequiel llamó el desierto de las naciones, debido a que varias naciones habitaban junto a él. Dios los hizo marchar continuamente a lo largo del sur, de oeste a este, hasta que llegaron al sur de la tierra de Edom. Ahí solicitaron al rey de Edom que le permitiese entrar en su tierra para cruzarla a lo ancho y entrar hacia la tierra de Israel, pero él no quiso, por lo que se vieron obligados a rodear todo el lado sur de Edom hasta que llegaron al sur de la tierra de Moab, como se declara, y también el rey de Moab envió, pero no consintió. Entonces que recorrieron todo el sur de Moab hasta su final, y de allí dirigieron su rostro hacia el norte hasta que rodearon todo el lindero oriental de esa tierra a lo ancho. Y cuando terminaron de recorrer el lado oriental, se toparon con la tierra de los reyes de Sihón y Og, quienes habitaban al este de la tierra de Canaán, al Jardín, separándolos entre ellas. Esta distribución geográfica está aludida en lo que se declara en el relato acerca de Yiftach, que fue uno de los Shoftim, de los jueces. Marchó por el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegó por el este a la tierra de Moab. Los israelitas conquistaron la tierra de Sihón y de Og, lo cual estaba situado al norte de la tierra de Moab, y se aproximaron hasta el Jardín, que estaba situado frente al extremo noroeste de la tierra de Moab. Por lo tanto, aquella parte de la tierra de Canaán
que estaba al otro lado del Jardín, hacia el oeste, tenía su extremo sudoeste junto a Edom. Bien, aquí Rashi nos dice precisamente todo lo que sucedió. Eh, Seguimos aquí, dice, esta frontera los rodeará desde el sur hasta la subida de Akrabim y pasará por Tzim, y sus remates serán hasta el sur de Kadesh Barnea, luego rematará en Hatzar Adar y pasará a Atzmón. Esta frontera se desviará de Atzmón a la corriente de Mitzrayim y sus remates serán hacia el oeste. Dice aquí, en cualquier lugar de esta sesión donde se enuncia las expresiones de rodeará o saldrá, en ello la Torá te enseña que el lindero fronterizo no proseguía parejamente, sino que salía proyectándose hacia el exterior de esa misma línea. En este caso, quería decir que el lindero fronterizo salía de la línea derecha y se desviaba hacia el norte del mundo diagonalmente hacia el oeste, y el lindero fronterizo pasaba por el sur de la subida de Akrabim. Por tanto, la subida de Akrabim estaba situada dentro del lindero fronterizo. Pasará por Tzim, dice Tzim, es similar a la palabra Mitzrayma, que es la palabra de Egipto. Y su remate será, es decir, sus extremos, estos extremos estarán del sur del Kadesh Barnea. Luego rematará en Hatzat Adar. El lindero fronterizo se extendía y ampliamente hacia el lado norte del mundo, continuando un poco más diagonalmente hacia el oeste hasta que llegaba a la Hatzat Adar. De allí proseguía hasta Atzmón y de allí hasta la corriente de Mitzrayim. Y la expresión rodeará enunciada aquí se debe a que la Torá había escrito y se proyectaba hasta Hatzer Adar, queriendo decir que el lindo fronterizo comenzaba a ampliarse desde pasar Kadesh Barnea. La anchura de esa franja territorial que se proyectaba hacia el lado norte consistía en la misma distancia que hacia desde Kadesh Barnea hasta Atzmón, y a partir de allí en adelante el lindero fronterizo se angostaba y se doblaba hacia el lado sur hasta llegar a la corriente de Mitzrayim, y de allí proseguía hasta el lado oeste hacia el Mar Grande, que era la frontera occidental de toda la tierra de Israel. Por consiguiente, la corriente de Mitzrayim se localizaba al extremo sudoeste de la tierra de Israel, y sus remates hacia el oeste, es decir, hasta la línea fronteriza occidental, ya que la frontera sur ya no se prolonga hacia el lado oeste a partir de ahí. Se refiere al punto de encuentro entre la corriente de Mitzrayim y la frontera que se extendía desde Atzmón. Seguimos la frontera occidental, es decir, la línea fronteriza occidental, ¿cuál es? Dice, será para ustedes el gran mar y su región. Esta será su frontera occidental. Dice que será para usted el gran mar, la línea fronteriza. La región quiere decir que está dentro del mar, también serán para parte de las fronteras. Y esta será para usted la frontera norte, la línea fronteriza del norte, dice Rashi. Gran mar se desviará hacia el monte Hor, la cual está situada en el extremo noroccidente, su punta yendo en declive y entrando al interior del mar, con algo de la anchura del mar hacia el interior del monte y hacia el exterior de él. Y se desviarán, es decir, desplácense oblicuamente a fin de desviarse del oeste hacia el norte y hacia el monte Or. Se desviarán también, dice Rashi, de inclinar. El monte Or, desvíense y marchen siguiendo la línea fronteriza norte hacia el lado oeste y se toparán con la entrada de Hamat. Esto es Antioquia. Antioquia era una antigua ciudad siria. Antioquia aún no existía. Lo que Rashi dice es que la antigua Hamat es la misma que más tarde se llamaría Antioquia. Seguimos, el monte Or se desviaron hacia la entrada de Hamat y los remates de la frontera serán hacia Tzedat. Los remates de la frontera, dice Rashi, es decir, los puntos finales de la frontera. En todo lugar donde se enuncia la expresión Tzedat Gulot, que en los remates de la frontera quiere decir que la línea fronteriza ha terminado completamente y ya no prosigue más allá de ahí, o que de ahí se extiende y amplia, saliéndose de su línea hacia atrás a fin de continuar diagonalmente de ahí más que la anchura original. Y es con respecto a la medida de la anchura original que se
que es llamada remate, ya que ahí se acaba esa medida. Y sus remates serán en Hatzar Enan. Este lugar era el fin de la línea fronteriza norte, localizándose Hatzar Enan en el extremo noroeste de la tierra de Israel, y de ahí se desviaban hacia la frontera oriental. Dice: desvíense. Bien, para la frontera oriental, desvíense de Hatzar Enan hacia Shefan. Desvíense, significa desviarse e inclinarse. Hacia Shefan está la línea fronteriza oriental, y de allí a Ribla. Seguimos, la frontera bajará de Shefan hacia Ribla, al este de Ayin. Ayin, dice Rashi, Ayin es el nombre de un lugar y el límite fronterizo recorría su lado oriental. Por consiguiente, Ayin se localizaba al interior de la línea fronteriza perteneciendo a la tierra de Israel. Luego, la frontera bajará, dice Rashi, entre más iba la frontera de norte a sur, más y más descendía. Entonces, la frontera bajará y llegará hasta la ribera del mar Kineret al este. Llegar a la ribera, esto se refiere a la ribera, dice Rashi, que significa ribera o costo o catef o hombro, dice aquí abajo. La frontera bajará hacia el Jardín y sus remates serán en el mar de la sal. Esta será para ustedes la tierra según sus fronteras alrededor. Moshe encomendó a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que heredarán por sorteo que el Eterno ordenó dar a las 9 tribus y media. Pues han tomado la tribu de los hijos de Reuben según sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad según su casa paterna, así como la media tribu de Menashe ya han tomado su matrimonio. 2 tribus y media ya han tomado su matrimonio al otro lado del Jardín, frente al Jericó, hacia la frente, hacia el oriente. Dice Rashi, estaba situado al interior. No, dice el del mar Kineret al este. Dice, pues el mar Kineret estaba situado al interior de la frontera hacia el oeste, y la frontera misma estaba al este del mar Kineret, y de allí descendía hacia el río Jardín. El Jardín se extendía del norte a sur diagonalmente, desviándose un poco hacia el este y acercándose al lado de la tierra de Canaán frente al mar Kineret, extendiéndose a lo largo del lado este de la tierra de Israel frente al mar Kineret hasta que desemboca en el mar de la Sal. Allí terminan las fronteras con sus remates en el mar de la Sal, desde donde comienzan los límites fronterizos en el extremo sudeste. Así pues, aquí se presenta una descripción del perímetro que rodea a la tierra de Israel en sus 4 direcciones. Seguimos hacia el frente, hacia el oriente, es decir, hacia el rostro del mundo, que es el oriente, pues el lado oriental es llamado rostro o parte frontal, mientras que el lado occidental es llamado espalda, parte posterior. Es por eso que cuando una persona dirige su rostro hacia el oriente, el sur está a su derecha y el norte está a su izquierda. Seguimos, el Eterno habló a Moshe para decir: estos son los nombres de los varones que tomarán posesión por ustedes en la tierra de la tierra. Elazar a Cohen y Yoshua Benun, y a un líder de cada tribu tomarán para tomar posesión de la tierra. Vamos a ver qué nos dice aquí con tomarán posesiones para ustedes. Dice: por ustedes. Cada líder era albacea de la tribu respectiva y distribuía la posesión territorial de su tribu, primero la familia y luego los varones de cada familia, seleccionando por cada uno un lote adecuado para él. Y lo que ellos hacían era hecho legalmente, como si los miembros de las tribus los hubieran nombrado agentes suyos. Y no es posible explicar que este pronombre de la gen para ustedes, igual que todos los demás, la gen, como dice en la escritura, decir lo mismo. Puede ser así, la Torah debió haber escrito y Angilu la gen, ¿quién? Y los harán tomar posesión a ustedes. ¿Quién? Que el verbo posesión implica que ellos mismos, los líderes de las tribus, tomaron posesión de la tierra por ustedes, es decir, a favor de ustedes y en lugar de ustedes. El sentido de la gen tiene aquí el semejante al que tiene la frase: y el Eterno peleará por ustedes, para tomar posesión por la tierra, es decir, para que tome posesión de ella y la distribuya en lugar de ustedes. Seguimos, dice aquí: y estos son los nombres de los varones de la tribu de Yehudá: Caleb, hijo de Yefuné, y la tribu de los hijos de Shimón; Shmuel, hijo de Amihud, y la tribu de Benjamín; Elidat, hijo de Quislón, y la tribu de los hijos de Dan; la líder de Buquí, hijo de Yogli, de los hijos de Yosef; la tribu de los hijos de Menashe, el líder era Janiel, hijo de Efod;
Y de los tribus de hijos de Efraín, el líder era Kemuel, hijo de Shiftán. Y de la tribu de los hijos de Zebulún, el líder era Elizafán, hijo de Parnaj. Y de la tribu de los hijos de Isachar, el líder era Paltiel, hijo de Asán. Y de la tribu de los hijos de Asher, el líder era Ahiud, hijo de Shelomí. Y de la tribu de los hijos de Naftali, el líder era Pedael, hijo de Amihud. Estos son a quienes el Eterno ordenó distribuir a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Con esto hemos terminado el capítulo 34 para empezar el capítulo Besrat Hashem, el capítulo 35. Que tengamos un buen día, Besrat Hashem.